Hola a todos, en este segundo video vamos a aprender a conectar una base de datos con un proyecto de Visual. Como ven, ya tengo abierto SQL Server. Hay que, decimos conectar, ¿verdad? Yo le voy a decir cancelar porque ya lo tengo abierto. Y vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar facturación. Recuerden que para ello me voy a base de datos, le digo clic derecho y en el menú que aparece ahí escojo nueva base de datos. La tengo un poco lenta. Así. Nueva base de datos. Recuerden que se crean dos, ¿verdad? La primera es la que va a contener los datos y la segunda es un registro de todas las transacciones que estamos haciendo y también sirve de respaldo para nuestra base de datos. Se va a llamar facturación. Ahí están las dos, ¿verdad? Recuerden que si quieren le pueden cambiar la ruta. Yo le voy a dejar esa ruta. Le voy a decir cancelar porque yo ya la tengo creada por efectos de tiempo. Entonces aquí tengo mi base de datos facturación. Vamos a crear una tabla, la tabla productos. Entonces nos vamos a facturación, la abrimos, le damos clic derecho al folder que dice tabla y ahí escojo tabla de nuevo. Y aquí comienzo a introducir los nombres de mis campos. Igual por efectos de tiempo ya la tengo ingresada. Entonces va a ser ID producto, nombre del producto, fecha de vencimiento y stock. Y estos son los tipos de datos. Para el código del producto vamos a dejarlo entero. Para el nombre del producto, nvarchar. Para la fecha de vencimiento, dead time. Y para el stock vamos a dejarlo entero. Stock es la cantidad de productos que tengo en bodega. Bien, una vez que ya hemos creado nuestra base de datos facturación y ya tenemos al menos una tabla, pues hay que agregarle registros para que cuando hagamos las pruebas nos aparezcan al menos algunos datos. Entonces yo aquí tengo ingresados 3 datos, jabón, la fecha de vencimiento y en el stock tengo 100. El 10 de, aquí la fecha de vencimiento es el 10 de noviembre del 2020. Aceite, la fecha de vencimiento es el 20 de octubre del 2022 y tengo 300 unidades. Y leche se va a vencer el 9 de febrero del 2021 y tengo 80 unidades. Pueden ponerle pausa a ustedes al video para ingresar estos registros. Aquí cometí el error de ponerle el campo. Digo error porque cuando uno está abriendo, cerrando y abriendo y cerrando una tabla y dejó el campo ID producto autonumérico, él en algún momento pierde la secuencia. Entonces aquí el 2 ya no me lo puso, sino que se saltó al 3, por eso quiere decir que abrí y cerré en algún momento. Entonces, por eso ustedes ven 1, 3, 4, pero ustedes le pueden poner 1, 2, 3 normal, ¿verdad? Bien, una vez que ya tenemos eso creado, vamos a crear un nuevo proyecto en Visual, que igual ya lo tengo abierto por efectos de tiempo, pero cuando yo ingreso, ¿verdad? Le voy a decir archivo nuevo, proyecto. Siempre fíjense que esté seleccionado Visual Basic y dentro de las plantillas que ofrece Visual Basic, que esté seleccionado Windows for Application o aplicaciones, formulario de aplicaciones Windows. Le vamos a poner como nombre el sistema de inventario. Igual, ¿verdad? En localización ustedes pueden seleccionar el lugar donde desean que se guarde el proyecto. Yo por defecto le voy a dejar en la carpeta Project del Visual Studio y le voy a dar cancelar porque yo ya tengo creado ese proyecto. Este proyecto solo tiene, cuando se crea un nuevo proyecto, él automáticamente inserta estos 3 objetos que ven aquí a la derecha en el explorador de soluciones. Tenemos My Project, app config
y un formulario, ¿verdad? En el My Project es todo lo que es las aplicaciones, las referencias, los servicios, la configuración de nuestro proyecto. Vamos a crear una conexión con este es una especie de asistente, ¿verdad? Para no escribir. En el nombre le voy a poner conexión. Ahí ustedes lo escriben, chicos, a ustedes no les va a salir eso, por supuesto. En el tipo vamos a seleccionar connection string o cadena de conexión, y aquí en valor, que a ustedes les va a salir en blanco, hay que darle a los 3 puntitos. Si es la primera vez que se está estableciendo una conexión, esta ventanita no va a aparecer, sino que va a salir otro en donde les pregunta la fuente de datos. Ahí ustedes tienen que escoger Microsoft SQL Server, ¿verdad? Y le dan OK y ya los deja pasar a esta ventanita. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? El nombre de mi servidor. ¿Cómo sé yo cuál es el nombre de mi servidor? Me voy a Visual Studio y aquí le digo conectar para que me muestre esta ventanita. Y aquí ustedes ven el nombre del servidor. En el caso mío se llama Carla Plex Invertida SQL Express. Ahí le pueden ustedes dar copiar y lo pegan acá, ¿no? Luego me pregunta qué modo de autenticación estoy usando. Yo estoy usando autenticación Windows, ¿verdad? Pero se puede usar también la autenticación SQL. Pero yo pues estoy usando Windows, que es más fácil. Y luego aquí me pregunta a qué base de datos me voy a conectar. Ustedes solo le dan a la flechita que va hacia abajo y él les va a cargar todas las bases de datos de este servidor, ¿verdad? Y ahí por supuesto va a salir la de nosotros, que es facturación. Para verificar que está haciendo la conexión, tienen que hacer clic en el botoncito que dice Test Connection. Si aparece ese mensaje, quiere decir que la conexión ha sucedido satisfactoriamente, ¿verdad? Y pues solo le decimos OK. Si queremos verificar, ¿verdad? Nos podemos ir ahora a appconfig y este es un código generado en XML, ¿verdad? Y aquí se debe haber agregado esto que dice Connection String, que es la cadena de conexión. Ahí ustedes pueden ver Data Source, que sería el nombre del servidor, catálogo inicial, que es el nombre de mi base de datos, facturación, y como yo no estoy usando autenticación SQL, pues solo me dice que si tengo activada la seguridad integrada. ¿Verdad? Entonces ahí aparece que truque, sí. Si no, aparecería el nombre de usuario y la contraseña. Entonces vamos a cerrar esto, que no lo vamos a seguir ocupando. Y me voy a ir, muchachos, al formulario, ¿verdad? Este es mi formulario. Claro, a ustedes les va a salir en blanco, ¿verdad? Este fondo gris no les va a aparecer. Este fondo gris es un control que yo agregué, que ustedes también van a agregar, ¿verdad? Los controles están agrupados por categoría. Hay que buscar una categoría que se llama Data, muchachos, porque ahí van a encontrar un control que se llama Data Grid View. Cuando lo encuentren, lo arrastran al formulario y ahí es donde van a ver que aparece este fondito gris. Se activa esta etiquetita automáticamente y ahí me dice, escoja fuente de datos. Ustedes no escojan nada y más bien vamos a desactivar las opciones para agregar, editar y modificar. ¿Vale? Desactivamos esas casillas para que no se permita eso y nada más. Ahora vamos a cambiarle algunas propiedades. Vamos a seleccionar primero el formulario y le vamos a cambiar la propiedad en text. Y ahí vamos a escribir listado de productos para que aparezca en la parte superior. Listado de productos. Nada más. Ahora le vamos a dar un clic al Data Grid View, ¿verdad? Que es la parte de color gris. Ese es el control. Y vamos a cambiarle dos propiedades, muchachos. Voy a mostrárselas aquí en el folleto para que vean que ahí están. La primera propiedad es una propiedad que se llama AutoSign Column Mode
o modo en el que las columnas van a mostrar su tamaño. Y esto quiere decir que se van a ajustar, ¿verdad? Y aquí dice todas las celdas. Y la otra propiedad es el modo de selección o Selection Mode. Y ahí escojan, por favor, Full Row Select. Es decir, que cuando le dé clic a una columna, y se seleccione, perdón, si a una columna se seleccione todo el registro o toda la fila. Bien, una vez que hemos cambiado esas dos propiedades al Data Grid View y la propiedad al formulario, eso es todo, ¿verdad? En las propiedades. Ahora vamos a ingresar este código que ustedes ven acá, que es la programación. ¿Qué es lo que quiero hacer, muchachos? Quiero mostrar en el Data Grid View. El Data Grid View es como una especie de tabla donde yo puedo jalar los datos de la tabla productos para mostrarlos en el Data Grid View. Pero claro, tengo que hacer ahí primero una serie de configuración y para eso me sirve este código. Lo primero que tengo que hacer es importar esta librería system.data.sql client para que me permita usar, ¿verdad? Todas las opciones del SQL desde aquí, desde Visual. Pero antes de eso, disculpen, este código hay que ingresarlo de la siguiente manera. Se van al formulario. Recuerden que en la parte gris es el data grid, ahí se no, ¿verdad? Sino que en la parte del formulario, ahí ustedes le van a dar doble clic y van a entrar a la vista código. Entonces, lo primero que hay que hacer, les decía, es importar esta librería para que podamos usar todas las opciones que nos ofrece el SQL. Y luego vamos a programar el procedimiento que se llama private sub for 1-local. ¿Qué significa ese procedimiento? Ese procedimiento significa al cargar el formulario ejecute este código. O sea, en cuanto el formulario se presente en pantalla, él va a ejecutar todo el código que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, al cargar el formulario, lo primero que va a hacer cuando el formulario aparezca en pantalla, ejecutar este código. Entonces, lo primero que hacemos es declarar algunas variables que vamos a necesitar. La primera, recuerden que las variables se declaran con la palabra reservada DIN. La primera variable se llama con, ¿verdad? Aquí creo su espacio de memoria y va a ser de tipo SQL Connection. Y con entre paréntesis le digo que se va a conectar con la cadena que yo generé, que recuerden que le pusimos el nombre de conexión. Luego dice DIN SQL as string. Aquí estoy creando una variable de tipo cadena que va a guardar la consulta para mandarme a traer los datos de la tabla producto a este data grid view. Y como las consultas normales que nosotros creamos, ¿se acuerdan? Select y ahí pongo cada uno de los campos. ID prod, nombre prod, fec ben, stock, from, ¿de qué tabla? La tabla productos. Y por último, declaro una variable CMD de tipo SQL command, es decir, es una variable que va a ejecutar algo. Entre paréntesis le mando a decir lo que va a ejecutar. Va a ejecutar la consulta, ¿verdad? Le mando la variable SQL, donde tengo el select, y también le mando la variable para hacer la conexión, que es la variable com. Luego, voy a utilizar aquí en Visual y también en Java, existe algo que se llaman excepciones, que es cuando la computadora está ejecutando un código donde se tenga que acceder a bases de datos, ya sea para agregar, para modificar o para eliminar, y ocurrió un error que eso queda interrumpido. Entonces hay que tener cuidado para que si estaba copiando, pues deje de copiar y no copie nada, ¿verdad? O solo copie una parte. Entonces, para evitar ese tipo de errores, se utiliza esta opción que se llama try catch. Si ocurre un error durante la ejecución de estos códigos, que él me mande un mensaje y no haga nada. Entonces, lo que hago ahí es declarar otra variable llamada DA, que es del tipo SQL Adapter, otra variable de S que es del tipo dataset. Los datasets, muchachos, son copias de las tablas.
estas o tablas temporales, si quieren llamarlas así, ¿verdad? Que se generan al momento en el que yo estoy trayéndome los datos de la base de datos a la aplicación de Visual. Son copias, ¿verdad? De la base de datos de las tablas que yo me traigo a mi aplicación. En este caso, pues, sería la de la tabla producto. Y luego DA, ¿verdad? Que es mi adaptador, punto fill. Fill es rellenar. Lo que le estoy diciendo es que rellene el data grid, ¿verdad? Con los datos de la tabla producto. Luego le digo que si ocurrió un error, entonces que me mande el mensaje con el error que ocurrió. Y ahí finaliza. Cuando lo ejecutemos, recuerden que hasta el momento lo único que hace es establecer la conexión, y para que ustedes vean que realmente se está estableciendo la conexión, que me muestre el formulario, perdón, el data grid con los datos de la tabla producto, que ahí ustedes los pueden ver, ¿verdad? Son los mismos que tenía o que tengo en SQL. Próximamente vamos a aprender a hacer el CRUD. El CRUD son las iniciales de agregar, modificar y eliminar. Pero por el momento, pues solo es que ustedes vean cómo se traen los datos y cómo se presentan en pantalla. Muchas gracias por su atención, y tienen ahí una tareita especial para repasar todo lo que aprendieron el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, y los veo en el próximo video.